Muchísimas gracias, maestro Sepúlveda. Muchísimas gracias a todos los presentes, a nuestra invitada especial, maestra Ligia González. Procedemos al inicio de la sesión con la lectura de su currículum que nos compartió. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho de la Universidad de Harvard, con diplomados en arbitraje, responsabilidad social, empresarial, juicios orales, integridad y ética. En su práctica profesional empresarial ha colaborado para firmas de abogados, empresas internacionales, se ha desempeñado como directora jurídica de 2 consorcios empresariales mexicanos, los más importantes, así como secretaria de consejos de administración. Actualmente es presidenta de la Comisión de Ética e Integridad del Consejo Coordinador Empresarial, asesora externa de Derecho Internacional Privado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se desempeñó como presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Fue vocal de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho. Profesora titular de Derecho Internacional Privado desde hace más de 20 años. Se desempeñó como segunda vicepresidenta y subcoordinadora de la Comisión de Constitucional y Amparo en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Fue consejera de la Cámara Internacional de Comercio y vicepresidenta de la Comisión de Compliance Managers. Fue abogada general, coordinadora de 2 de sus comisiones y consejera de esta barra. Ha impartido cátedra en diversas universidades nacionales y extranjeras, conferencista y articulista, nombrada como una de las abogadas más influyentes por el Foro Jurídico y designada como abogada relevante de empresa por Chambers y GC500. Ha participado en foros de modificaciones legislativas en materia de comercio electrónico, protección de datos personales, contratación pública, entre otros temas. Se ha desempeñado como delegada en la CNUTMI, parte de México, en temas de comercio electrónico y contratación pública. Actualmente aspirante a corredora pública y ha participado como autora en diversas obras colectivas sobre derecho internacional privado, temas de género, ética y contratación internacional. Muchísimas gracias, maestra. Les invito, por favor, a darles un aplauso para iniciar esta sesión. Muchísimas gracias, querido amigo, y bueno, me siento en casa como hace muchos años, obviamente parte de la barra, y muchísimas gracias por la invitación para compartir algunas ideas de este tema. Muchas gracias. Perfecto, por si necesito conectarme a internet para poner algo. Muchísimas gracias por permitirme platicar con ustedes y compartirles algunas ideas. Y esto es abusando un poco de la experiencia que tuve al participar en el grupo revisor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue un trabajo arduo durante 10 meses, un poco más. Sin embargo, poco tiempo para hacer un cuerpo legislativo de más de 1,100 artículos, de casi 1,200 artículos. Entonces, sí tengo que decirles que es un cuerpo normativo perfectible que está recibiendo ideas, críticas positivas, otras no tanto, de diferentes actores, pero en el que participó el foro en toda su amplitud, es decir, estaban dando comentarios desde legisladores hasta personas del Poder Judicial, magistrados, jueces locales, federales, en fin, fue plural la pertenencia a este grupo. Y entonces es también natural que no siempre lo que uno propone va a ser aceptado cuando tienen ustedes entre 20 y 70 voces, dependiendo del tema, para estar arreglando un artículo. Entonces, sí, imagínense. Este es el contexto en donde se desarrolló el Código Nacional. Punto y aparte, uno de los temas que a mí más me gusta estudiar y que apenas soy principiante en ello desde hace 30 años, es tratar de encontrar las fórmulas que nos den seguridad jurídica.
y yo creo que uno de los puntos más importantes para tener seguridad jurídica, que es el ingrediente, uno de los ingredientes más importantes en materia de justicia para lograr el otro principio, que es la justicia, y para ello se necesita saber con certeza cuál es el derecho aplicable. Y esto es de lo que quiero platicar hoy, de cómo encontrar ese derecho aplicable en un sentido amplio a la luz del Código Nacional y lo que trae como filosofía el Código. Entonces, la presentación de hoy es con la siguiente temática, que es primero la teoría del derecho aplicable, que tiene que ver con conflictos territoriales, temporales y personales. Voy a hablar un poquito, no, voy a tratar de no aburrirlas y aburrirlos con cuestiones de carácter dogmático o académico. Me disculpa, pero sí creo que es un punto de partida, porque cuando nosotros tenemos que argumentar ante las autoridades jurisdiccionales es porque tenemos un fundamento y conocimiento y no hablamos al aire. Entonces, tenemos las cuestiones de las normas adjetivas y sustantivas. Voy a platicar un poco del artículo 121 y 124 constitucionales, que creo que son puntos importantísimos para encontrar el derecho aplicable. Los temas civiles federalizados, y ya verán ustedes por qué me meto a eso. Y luego las cuestiones de derecho internacional privado, artículo 133 constitucional, facultades estatales y federales, derecho aplicable con este enfoque en el Código Nacional, y un poco del artículo 2 constitucional. Y también van a decir por qué. Creo que tiene mucho que ver con las cuestiones del derecho aplicable enfocado hacia la parte procesal, que no puede estar divorciada de la sustantiva. Y bueno, lo primero que, esto es lo muy básico, que las normas sustantivas y adjetivas tienen un fundamento, todas ellas. Segundo, siempre tenemos que pensar en ellas como dos engranes articulados que nos ayudan a encontrar cuál es ese derecho aplicable que finalmente va a resolver el fondo. Eso es lo que queremos cuando somos abogados, cuando hay jueces, cuando hay legisladores. Lo que queremos saber es qué derecho voy a aplicar, no cómo lo hiciste, que si el artículo 28 o 23 de tal código. No, perdónenme, pero para las partes lo que quieren saber es, ¿voy a pagar o no voy a pagar? ¿Estoy divorciado o no? ¿Debo alimentos o no? ¿Me van a enjuiciar o no me van a meter a la cárcel? No. Ese es el fin. Y parece que muchas veces se nos olvida. Entonces, para ello necesitamos estos dos engranes, que es el qué, las normas sustantivas, y el cómo, que son las normas adjetivas. El qué, desde el punto de vista positivo, tenemos que tener en materia civil y familiar 33 códigos sustantivos. ¿Por qué? Porque tenemos el federal y tenemos los de los estados de la República. Ese es el principio. Y desde el punto de vista adjetivo, ahora teóricamente ya solamente tenemos un código que va a responder a estos 33. Bueno, imagínense el reto de que en cada uno de los estados tenemos diferentes figuras jurídicas sustantivas, y se supone que este engrane de la parte procesal responde a la parte sustantiva. Ahora hagan que un solo Código Nacional responda a todas las figuras que hay en 33 diferentes códigos sustantivos de diferentes épocas, con diferentes hasta nomenclaturas. Ustedes saben que hay algunos códigos que tienen artículos primero, segundo, tercero con números, y hay otros que tienen por subíndices como 3.1, 3.2. No solo eso, sino que tienen el reto de que ya había más de 33 códigos adjetivos. Y me van a decir, ¿cómo es eso? Bueno, porque hay varios estados, 7 por lo menos, que ya tenían un código independiente para la materia familiar. Bueno, traten de juntar más de 40 códigos en uno solo que responda a la vez a 33 diferentes normas sustantivas. Es un poquito como de magia, porque hay que decidir hasta las palabras que se utilizan, el concepto que tienen y el fondo. Pero bueno, la teoría es que las normas adjetivas responden al cómo. Y entonces nosotros tenemos en lo sustantivo, que hay que dividir en principio en nuestro sistema jurídico, tenemos lo sustantivo por materia, llámese Código de Comercio, que es una materia, la civil, que es diferente a las cuestiones de derecho administrativo. Por territorio tenemos códigos locales y tenemos
el Código Federal. Y por personas. Y van a decir, eso no existe. Claro que existe. Es más, si me lo permiten, cada vez está tan personalizado el derecho que hoy, para poder definir cuál es tu ámbito o tu numeral del derecho, si a cada una de las personas que están en México nos dieran un punto por el derecho administrativo que tenemos, habrá alguien que sea ministro de culto, por ejemplo, y tiene un punto diferente a una persona que no lo es. Una persona que es ministro de la Corte tiene un diferente puntaje a alguien que no lo es. Eso es por personas. Otro, por la edad. Claro, si eres menor de edad, niña, niño o adolescente, tienes un diferente puntaje de privilegios, bien ganados, claro está, que una persona que no lo es. Igual que una persona que tiene discapacidad o no. Entonces, si nos fuéramos poniendo colores con la suma de derechos diferentes que tenemos en virtud de la persona y nuestras características personales, vamos a caer en un pantone de derechos. Y a cada uno se nos podrían asignar diferentes puntajes, lo cual está justificado mucho por cuestiones de derechos humanos. Por eso creo que ya no nada más podemos hablar de la obligatoriedad de la aplicación del derecho por territorio, según el territorio que te encuentres, o por la materia a la que se refiere, que es algo impersonal, sino por el tipo de persona a la que se refiere. Y lo voy a demostrar un poquito después. Luego, tenemos nosotros un punto que a veces que queda en el estudio del derecho aplicable, queda subyacente y lo damos por sentado, y es la competencia. Y me van a decir, no, claro que no, siempre me asomo a quién es el juez competente. No, es que no solamente estamos hablando de quién es el juez competente, sino quién pudo legislar para esa materia. ¿Tenía facultades o no? Porque si nosotros partimos y asumimos que una ley se va a aplicar a una persona porque se llama Código Civil, sin analizar quién la emitió, cómo la emitió y si la podía haber emitido, podríamos tratar de asumir que va a ser aplicable cuando quizás en el fondo constitucionalmente no lo es. Y hay una vieja discusión, la voy a poner como ejemplo quizás burdo, que es desde el Código Civil para el Distrito Federal, todavía se llama así, que yo preguntaría, ¿de qué fecha es? Es de 1938, es del año 2000. El Código Civil Federal, ¿de cuándo es? ¿Y quién lo emitió? Y tenía facultades para ello, cuando sabemos que fue por ahí un presidente con facultades extraordinarias. Y digo, es un ejemplo un tanto conocido y burdo, pero voy a llegar a él con el tema que nos ocupa. De hecho, sí, por favor. Plutarco Elías Calles manda a una comisión y no pasa por un proceso legislativo, simplemente se adoptó el decreto y ese es el código del decreto, Así es. Perdón. No. Y yo quiero ver cuántos de nosotros de repente damos un paso hacia atrás, nos sentamos y decimos, ¿quién hizo esta norma? Sea procesal o sea sustantiva, ¿tuvo facultades o no? Segundo, a lo mejor tenía facultades, pero se excedió. Entonces, por eso es que yo pongo dentro de este punto el quién puede legislar el qué y quién puede legislar el cómo. Teóricamente debemos de partir de la Constitución, y esto porque una vez que pasamos ese paso de competencia legislativa vamos a ir a la competencia jurisdiccional, que es quién puede resolver. Y lo que hice en esta gráfica es que para el número 1 no lo incluí, pero lo voy a ver en breve. Sin embargo, para el número 2, que es quién puede resolver, sí anoté el artículo 77 del Código Nacional, porque les voy a ir dando referencias para irnos contestando estas preguntas. ¿Quién resuelve? Porque también los ojos de quien resuelve son importantes para saber qué derecho aplico. ¿Con qué procedimiento resuelve? Que en principio, si se supone que nada más tenemos un código único, va a tener que ser el Código Nacional. ¿Y cómo se encuentra el derecho aplicable? Ahí no solamente vamos a tener que recurrir a lo que normalmente conocemos como la materia, el territorio, las personas. Bueno, si estoy en la Ciudad de México es el de la Ciudad de México. No, tenemos que acudir a saber si asumimos que es el Código Federal y tuvo competencia el legislador federal o el local, y de ahí saber si se aplica el artículo 12 al 15 del Código Civil Federal
como punto de partida para que los jueces puedan decidir qué derecho aplica. Y esto es una probadita de las cosas que se tienen que pensar en algo que a veces asumimos y es cuál es ese derecho aplicable. Bienvenida, vicepresidenta, ¿cómo estás? No te preocupes, sabemos que tenías algo por ahí. Entonces, y ya, finalmente todos los caminos, como dicen, nos llevan a Roma, pues como pueden ver ustedes, tenemos que llegar al punto número 3, ese derecho aplicable. Ahora, la teoría del derecho aplicable. ¿Cuáles son los conflictos? Y esto desde el punto de vista académico, doctrinario, pero que tiene un aterrizaje y lo van a ver con los fundamentos que estoy poniendo. En materia de derecho sustantivo, ejemplos de los posibles conflictos o disyuntivas que nos vamos a encontrar para saber cuáles. Primero, si es nacional o si es internacional. A nivel nacional, ¿cuál es el fundamento de que se aplique el derecho nacional en México? Es bien curioso y yo siempre llamo la atención sobre el artículo 1 constitucional. Recordemos, ¿cuál es la primera palabra de la Constitución después de artículo 1? Exactamente, en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, teóricamente, deberíamos de asumir que el territorio es lo que marca la aplicación del derecho. En México, digamos, es una nación territorial, pero vamos a ver las excepciones. Una notita, los tratados suscritos por México son derecho interno y no sé por qué insistimos y muchas veces, aun quien hace la crítica, que soy su servidora, lo pongo, se aplicará el derecho mexicano y aquellos tratados de los que México sea parte. A ver, perdón, es derecho interno, artículo 133, entonces no deberíamos de separar. Pero parece que lo tenemos que poner. Sin embargo, eso nos da un problema de confusión. Cuando hablamos de derecho internacional, parece que hay quienes piensan en tratados internacionales y hay quienes piensan en derecho extranjero. Lo cierto es que cuando hablamos de tratados internacionales de los que México es parte, no deberíamos de separarlos como derecho internacional en materia de derecho privado, obviamente, no de derecho internacional público, que es al que me refiero, sino deberíamos hablar del derecho mexicano, que los incluye, y del derecho extranjero, para hablar del derecho internacional privado. Esa es una primera anotación. Segundo, hablando de derecho internacional, ¿a qué nos referimos? No son los tratados de los que México es parte, es una de dos. O de derecho extranjero o de derecho internacional público que regula las relaciones entre los estados y uno que otro que está ahí en un área gris. Luego, otra división, derecho estatal y derecho federal. También esto pareciera que estamos hablando de una cuestión territorial, porque los estados tienen sus territorios y la federal. No, es una cuestión material. Es por materia, porque en realidad, cuando ustedes ven el artículo 73 del 124, estamos hablando de temas por materia. Y cuando yo pregunto ahorita, bueno, ¿qué materias nos quedan a los estados? Pues básicamente queda la mitad de la civil y la mitad de la penal. ¿Y por qué la mitad? Porque la procesal civil y la procesal penal ya no pertenecen a los estados, sino a la federación, y en materia administrativa hay muchísimas que son concurrentes, lo voy a tocar un poquito. ¿Y cuáles son en materia estatal? Bueno, ¿por qué nombro el artículo 121 y 124 constitucionales? Porque el 124 siempre lo traemos a colación para decir, es que son estas facultades de los estados, vamos a ver qué dice. Y el 121, porque es el que establece cómo se van a resolver los problemas de qué derecho aplico en los conflictos interestatales. Ahora, en materia federal, quería yo traer estos que son de relevancia para saber qué derecho aplico para los temas de resolución de controversias que están alrededor del Código Nacional. Y es el 73 constitucional, en especial en la fracción 16. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad. ¿Cuál me llama la atención? En condición jurídica de los extranjeros. ¿Qué alcance tiene la condición jurídica de los extranjeros? Y lo voy a combinar con los anteriores. Pregunta. Cuando el artículo 124 constitucional implícitamente trae como consecuencia que la materia civil sigue
en manos del legislador local las cuestiones de extranjería, que es de personas físicas que tienen que ver con los asuntos civiles, llámese contratos, capacidad, actos jurídicos, matrimonio, de los extranjeros, quedan a la luz del 124 para los estados o por efecto del 73-16 quedan a cargo de la federación. Y me van a decir, ay, bueno, no te pongas a pensar en cosas que son teóricas. No, déjenme decirles que alrededor de 24 estados en la República, para los temas de extranjeros, en todos los sentidos, remiten a la ley federal, pero los demás no, sino que sí asumieron el que esta designación, el 73-16, no alcanzaba las cuestiones de carácter civil de los extranjeros y las regulan, tanto que regulan no solamente a las personas físicas, sino a las personas morales extranjeras. Y entonces, quiere decir que los códigos procesales y todavía vigentes y sustantivos locales son los que prevalecen todavía hasta que se acaben en las dos áreas, es decir, la procesal y la sustantiva, o solamente la sustantiva, o ninguna, porque incluso hoy me podrían decir que aquellas disposiciones de los códigos locales que todavía regulan a los extranjeros son inconstitucionales a la luz de esta disposición. La siguiente, la 29F, en materia de inversión extranjera. Y me dirán, ay, por favor, eso no es ni de pelees, es todo lo que viene en el Código de Comercio y eso todo el mundo sabemos que es federal. Problema. Si ustedes han leído la Ley de Inversión Extranjera, se darán cuenta que hay muchos temas de carácter civil, estrictamente civil, que no tocan a los comerciantes y que están regulados de manera federal, tales como las cuestiones inmobiliarias, tales como el régimen de capacidad de las personas morales extranjeras no comerciantes y su regulación y los requisitos que deben de cumplir. Entonces, tampoco estamos tan seguros. O, por ejemplo, cuestiones de entidades sin personalidad jurídica del extranjero. Sí, están en la Ley de Inversión Extranjera. Y finalmente, la fracción 30, que es obviamente la que más nos importa, que es para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. Y desde aquí les puedo preguntar si creen ustedes que podría ser un código civil diferente a uno familiar, porque hay obviamente estados de la República que ya los tenían separados. Y entonces aquí, no, espérate tantito, regresa. Y señor juez, que estabas tú en el estado de Yucatán, vas a tener que pensar tú solito, no solamente en dos códigos, como ya te acostumbramos, sino ahora en uno solo de nuevo, con principios y que se dividen en los dos procedimientos. Luego, otra diferencia, la general o la nacional. Bueno, ahí les va nada más. El 5 de febrero de 2017 sale la modificación constitucional que modifica el artículo 73 para que se emita la ley general en materia de métodos alternativos de solución de controversias. General. Y luego, el 16 de septiembre, sale la modificación del mismo año constitucional para que se emita la legislación única, nacional, en materia de procedimientos civiles y familiares. Entonces, la interpretación de aquí, ¿cuál debe ser? Que la ley general tiene que responder a la ley nacional cuando están íntimamente cruzadas. ¿Qué tanto les va a quedar? Porque imagínense ustedes que en el Código Nacional viene muy específico, por ser nacional único, todos los procedimientos. Y dentro de ellos el arbitraje, pero el arbitraje civil. Y dentro de ellos el que los jueces deben de llamar a la conciliación. ¿Qué le queda entonces a la ley de métodos alternativos de solución de controversias para poder legislar o no, si es de carácter general? Porque una parte procesal quiere decir que sí le va a quedar a los estados. Y los estados ya no solamente van a tener que responder al Código Nacional para emitir una ley orgánica que responda a lo orgánico en cada uno de sus estados, sino una ley en materia de métodos alternativos que sí tenga procesos y que responda y que respete lo que dice el Código Nacional para no considerarse inconstitucional. Pero qué curioso, es inconstitucional una ley federal emitida por la misma federación
por ser una nacional y la otra general. Entonces, esa es una cuestión de interpretación que vamos a tener que ver de qué derecho aplico. Y esto desde el punto de vista procesal. El que venga en la ley general o el que venga en la ley nacional cuando se entrecrucen y digan cosas parecidas o diferentes. Y finalmente, por materia. Bueno, el derecho sustantivo por materia tenemos nosotros el administrativo, mercantil, familiar, civil. ¿Y por qué nos importa? Porque si no entendemos a qué se refiere la legislación y si tenían facultades para hacerlo, entonces estamos asumiendo que la materia queda ahí. Y entonces habría una pregunta sencilla. ¿Es materia administrativa federal o derecho administrativo local? ¿Es derecho perteneciente a las comunidades indígenas o es derecho ordinario? Y esta diferencia la marcamos en virtud de las personas o por materia. Finalmente tenemos el derecho adjetivo. Y entonces, para dividir, así como les dije que el derecho sustantivo tenía materias, territorio y su carácter, también en materia adjetiva lo hay. ¿Cuál es la división que me permito presentarles? Bueno, en materia adjetiva, que teóricamente tienen forma de interpretación diferente, tanto constitucional como en jurisprudencia, por ejemplo, para la retroactividad de la ley. Entonces, vamos a ver cuáles son las adjetivas que son realmente adjetivas, que por ejemplo se les podría aplicar que sí son retroactivas. Y aquí me refiero a primero, las estrictamente procesales, que las vamos a encontrar en el Código de Comercio, yéndonos hacia el lado privado, y en el Código Nacional, y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para ciertas cosas. Si son estrictamente procesales, ¿a cuáles me refiero? Plazos, fechas para que caduque un derecho procesal, cómo se desahogan las pruebas. Luego, segundo tipo de normas adjetivas, las conflictuales, que son las que nos dicen qué derecho se aplica cuando tenemos convergencia de normas y que tienen una estructura diferente. ¿Cuáles son las más clásicas? Yo les diría el artículo 121 constitucional. Sin el artículo 121 constitucional no se puede saber qué derecho interestatal aplica. Y el 13 del Código Civil Federal pregunta, ahora con el Código Nacional que responde a este tipo de objetivos y siendo que solamente 24 estados remiten a la legislación federal, quiere decir que todos los jueces ya deberían de aplicar el artículo 13 del Código Civil Federal para determinar cuál es el derecho aplicable, o deben seguir haciendo caso al código local cuando teóricamente es sustantivo y no adjetivo. Vamos a ver si realmente lo adjetivo es adjetivo, pero siempre lo colocamos ahí. Y finalmente las normas jurisdiccionales, que son las competenciales para decir quién va a ser el juez que va a resolver. Y esto los remito al 77 del Código Nacional. Fíjense lo que nos dice, que toda demanda debe de formularse ante la autoridad jurisdiccional competente. Y la competencia de la autoridad jurisdiccional se determinará por materia, grado y territorio. Básicamente parece que nos está repitiendo lo que aprendimos en la carrera, pero creo que es importante. Último punto para la teoría del derecho aplicable, que casi lo saltamos, pero a últimas fechas incluso ha sido, me regreso un poquito a la parte adjetiva y nada más cierro con esto. Casi siempre decimos que las normas adjetivas sí pueden aplicarse de manera retroactiva, pero cuidado, porque las normas conflictuales nos dicen cuál es el derecho aplicable sustantivo. Quiere decir que indirectamente de aplicar las normas conflictuales de manera retroactiva, podríamos estar aplicando retroactivamente el derecho sustantivo sin hacer una pausa en ello y decir, cuidado, podemos estar violando el derecho sustantivo con ello. Y esta diferencia no la tenemos tan marcada en la jurisprudencia. Finalmente, el derecho transitorio. Bueno, es fascinante. Para quienes creíamos que Einstein no tenía nada que ver con el derecho, oye, ¿cuándo aplico el derecho de qué fecha? Claro, imagínense ustedes que tienen una norma, por ejemplo, conflictual,
que nos decía que el derecho aplicable para las cuestiones de matrimonio son el del derecho de donde contrajeron el matrimonio, donde fue celebrado el matrimonio. Y esta norma existía hace 30 años. Entonces, las partes estarían confiadas a que pues donde se casaron era el derecho aplicable. Hoy, esa norma cambia. Y dice, el derecho aplicable es el del domicilio de los contrayentes, el domicilio conyugal o último domicilio conyugal. Ups, cambia, más cuando la movilidad ha sido más constante a últimas fechas. Y entonces, ¿podemos aplicarla o no retroactivamente? Oye, cuando yo me casé, yo creí que estábamos sujetos al Estado de México y hoy me dices que no, que estamos sujetos al derecho de Chihuahua o al de Francia. Me estás cambiando retroactivamente algo que yo tenía seguro. Bueno, el derecho transitorio es padrísimo, hasta la forma en que se redacta. Tan es importante el derecho transitorio que hoy ya tenemos dos cuestiones que ya son vigentes del Código Nacional. Y que todo el mundo dice, no, espérate tantito, faltan 4 años. No, 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 ya están vigentes. Ahora, ¿cuándo se aplica o cuándo tenemos que ver, y esto va relacionado con el tiempo, en qué momentos vemos que se aplica el derecho que asumimos naturalmente aplicable o el que podría ser derecho ajeno? Y ojo, derecho ajeno no solamente me refiero al derecho extranjero, sino al derecho interestatal. Y esto los jueces van a tener que tenerlo siempre en cuenta porque van a trabajar bajo un mismo código nacional y quizás asuman que con esta unificación ya todo quedó resuelto, padrísimo, y no, van a tener que aplicar con mayor razón la teoría del derecho aplicable porque se van a encontrar, y ahora van a ver por qué, más la necesidad de tener que aplicar un derecho de otro estado. ¿Cuándo se ve que se puede aplicar un derecho diferente? Primero, cuando se hace un acto jurídico. Suscribimos un contrato, ya vemos a qué derecho nos sometemos. 2, cuando se resuelve la primera instancia. Señor juez, ven y resuelve. Tú, juez mexicano, resuelve este asunto que nació en Guanajuato y Francia. Tercero, digamos una falta de pago, un divorcio, etc. Segundo, cuando se realizan actos procesales que tienen que ver con otra jurisdicción. Imagínense ustedes que me están pidiendo que ejecute una resolución de un juez de Chihuahua o de Abu Dhabi. Tercero, perdón, no cuando ejecute una sentencia, sino que yo desahogue en México pruebas de Abu Dhabi, solicitadas por Abu Dhabi o solicitadas por Chihuahua. Tercero, y ahora sí, cuando se ejecuta una resolución proveniente de otra jurisdicción. Lo menciono muy rápido, artículo 121, cláusula de entera fe y crédito. 121, constitucional. Para mí es un caballito de batalla que no podemos dejar. Y es que a nivel mexicano, en derecho interestatal, tenemos todas las autoridades, tienen todas las autoridades, yo no soy autoridad, todas las autoridades, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la obligación de hacer que se respeten las leyes, resoluciones de los otros estados. Eso es el pegamento de que seamos una federación. Si no tenemos nosotros esta cláusula, no somos una federación, porque estaríamos comportándonos respecto a los otros estados como si fueran otro país, y ven y convénceme de que te reconozca esta resolución, y ven y convénceme de que aplique esa ley o que debo de respetar. 2, y este es importante, las leyes de una entidad, en principio, solo tienen efecto en su propio territorio. Este es, señor legislativo, no te pases de tu raya. Pero, por ello mismo no pueden ser obligatorias fuera de él, y dice, ¿por qué no me dices que debo de respetar las leyes de los otros estados? Son congruentes. Por un lado, para que seamos una federación, voy a darle entera fe y crédito a tu ley en la medida en que no la hayas hecho extraterritorial. La hiciste para tus personas que vivían en tu estado y voy a hacer que se respeten. Voy a hacer que se respete tu licencia de manejo, pero no puedes decir cómo van a ser las licencias de manejo de mi territorio. Otro tema, y creo que es la más importante en materia procesal, la fracción tercera. Tiene 2 apartados. Uno, en materia de acciones reales y sobre inmuebles, y la segunda, en materia de sentencias
de derechos personales. La primera, las sentencias dictadas por un tribunal de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles que se encuentran en otra entidad solo tienen fuerza en donde está el inmueble cuando el estado donde se encuentra el inmueble acepte expresamente que van a ser ejecutadas. Y apuesto que esto muchos nos lo pasamos a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que si me llega a un juez del Estado de México una sentencia sobre un inmueble del Estado de México dictada como efecto de una acción real presentada en Chihuahua, lo primero que hoy todavía tiene que hacer un juez del Estado de México es revisar si su código procesal le permite ejecutarla. Si no se lo permite expresamente, esa disposición, el juez está violando la Constitución porque la única forma para ejecutarlo es si su propio Estado se lo permitía. Bueno, esto, déjenme decirles que aunque no lo crean, a nivel de estados de la República hay por lo menos un 50% que no tienen el permiso para que se ejecuten sentencias sobre bienes inmuebles de otros estados. Es la primera. La segunda, que en materia de derechos personales, y de aquí viene el por qué ustedes van a ver lo que tienen en sus códigos siempre, para que sea ejecutada una sentencia en materia de derechos personales que viene de otro estado, solo es ejecutada cuando la persona condenada se sometió expresamente. Sí, estoy de acuerdo que me sentencie el juez de Chihuahua aunque yo vivo en el Estado de México. O bien por razón de domicilio, es decir, si su domicilio estaba donde está el juez que resolvió, se entiende constitucionalmente que sí tenía competencia. Y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Es una defensa constitucional. Y por eso ustedes ven que en todos los códigos procesales tenemos como primer punto de quién es juez competente el del domicilio y segundo que la notificación haya sido hecha personalmente. Correlacionado, ¿qué nace del... ¿Cómo tenemos que correlacionar artículos del Código Nacional con el 121? Ahí les va. Artículo 85 del Código Nacional. Primero, es autoridad jurisdiccional competente la que las partes litigantes se hubiesen sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Que si se trata de disposiciones en las que las partes pueden someterse expresamente a una jurisdicción diferente, expresamente deben de hacerlo. Porque el 86 nos dice, y para que haya sumisión expresa, es porque las interesadas renuncian de forma, fíjense bien, clara y precisa, sin que haya duda del fuero que la ley les concede y se sujetan a la competencia de la autoridad en turno de la materia y territorio, o que precisen expresamente. Aquí estoy relacionándolo en la presentación con el artículo 6 al 8 del Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque son los artículos que nos dicen cómo deben de ser las renuncias a los derechos por las partes. Si no cumplimos con esos requisitos, que sea claro y expreso, entonces esta renuncia no viene al caso. Y si fijen, ya estamos combinando la parte sustantiva con adjetiva. 86, que haya sido expreso, pero ojo, ¿quién te lo regula? La parte sustantiva del Código Civil Federal. Hay muchos códigos similares, la mayoría de la República, pero manejan palabras diferentes, sin embargo hay que buscar que realmente los correlativos sean correlativos. Luego, en el 89, esa autoridad jurisdiccional competente, la del lugar de la persona deudora haya designado, nuevamente hay esa sumisión expresa. 2, la del lugar convenido, esa sumisión. Pero 3, la de la ubicación del bien si se ejercita una acción real, porque responde a lo que dice el 121 en materia de esa jurisdicción exclusiva de acciones de carácter real. Y aquí hay un tema que tengo mis dudas, porque para mí el arrendamiento es de carácter personal y lo que hizo el código es que lo casó con las acciones de carácter real, el contrato de arrendamiento. Y así nos dice la fracción tercera, respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Y a eso se dice, cuando los inmuebles están en dos jurisdicciones, pues es donde está la mayor parte, entonces ahí los tengo haciendo medidas
geográficas con Google Maps. Y la cuarta, que también responde al 121, es competente la del domicilio de la parte demandada. Sí. Yo ahí quisiera opinar, porque en materia de arrendamiento de inmuebles, la naturaleza era civil, pero por ahí salió una tesis de la Corte en el sentido de que ahora el arrendamiento de bienes inmuebles puede ser mercantil. Y yo quería preguntar sobre el tema de la competencia en relación con la supletoriedad y cómo va a vincularse o cómo va a escalonarse. Con el código de comercio. Exacto. Claro, totalmente de acuerdo. Es una discusión que tuve hace poco, de hecho en clase, y es, efectivamente, la Corte está diciendo que dependiendo del tipo de relación que hay de la persona que lo está realizando, puede llegar a considerarse de carácter mercantil. Le está dando lo que ustedes los internacionalistas, el régimen de las tesis estas de, bueno, el estatuto en calidad de la persona, y es el comerciante, que en realidad es el acto y el fin. Si nos vamos al 75 del Código de Comercio, claro, totalmente de acuerdo. Y por eso yo menciono el Código de Comercio como uno de los grandes temas que vamos a tener que utilizar para saber qué derecho aplica. Que aquí quisiera hacer una aclaración. Normalmente, cuando estamos en esos litigios que son mixtos, porque tienes a una parte que es comerciante y a otra que no lo es, generalmente me contestan, eso está resuelto en el Código de Comercio, que dice que se seguirá el procedimiento mercantil. Digo, tienes toda la razón, pero es procedimiento, no ley. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener jueces de carácter civil, o sea, ya sé que tienen la competencia mixta, pero teniendo que resolver conforme al Código de Comercio, aplicando el derecho civil sustantivo, porque se refiere a materia procesal, el 1150 del Código de Comercio, no a la parte sustantiva. El ejercicio de la vía, porque tiene naturaleza distinta, los procedimientos de arrendamiento inmobiliario con tramitación especial, y ahora van a entrar al ordinario mercantil, que no tiene y no prevé muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, el embargo que se permite en el especial hipotecario o en el especial de arrendamiento, hoy controversia del arrendamiento, prevé el 926, me parece. Medidas precautorias. Medidas precautorias no lo trae en el ordinario mercantil, y entonces tendríamos que abrir medios o precautorias específicas antes, durante o ex post. Entonces me parece que va a haber problemas competenciales muy fuertes. Es más, en materia de términos son distintos. ¿Mandé? Los términos. Tan solo los los términos, términos. claro. 30 días se tiene que dictar sentencia. Exacto. Así es. Conforme al nuevo código. Entonces, ¿qué va a pasar? La supletoriedad está marcada que, como era antes respecto al Código Federal, en cuanto al Código de Comercio, aguas, porque la supletoriedad de este Código Nacional es amplísima. También es supletorio de las leyes de derecho administrativo procesales, y ahora también de las locales. ¿Por qué? Porque como están desapareciendo los códigos locales procesales, ahora va a ser supletoria de las leyes administrativas procesales locales, y también, por ejemplo, de la ley de amparo y del Código de Comercio. Sí, totalmente. Entonces, Y bueno, yo quería también sobre ese tema, porque no es lo mismo el defecto de, y eso lo van a manejar, no es lo mismo el defecto de que a falta de. Es decir, cuando una institución está deficientemente reglamentada, sí cabe supletoriedad, pero cuando no está reglamentada como tal, no puedes aplicar. Y entonces aquí el Código Nacional, ¿hasta dónde va a alcanzar en la supletoriedad a la materia mercantil y a otras leyes? vas a tener que decidirlo, creo yo, por especialidad y supletoriedad. Por especialidad, que en principio si es de carácter mercantil, te vas por el Código de Comercio, y ante la falta de disposición al Código Nacional, no sobreseyendo al Código de Comercio, sino solamente en aquellos huecos que tenga, ¿no? Y es como creo que se va a estar manejando, igual ley de amparo. Luego tenemos nosotros un tema que puse aquí en amarillo porque me encanta y nada más lo quiero mencionar muy rápido. Es el domicilio de la parte demandada. Problema, y creo yo que quedó, y creo que lo tenemos que cambiar,
es que cuando sean varias las personas demandadas y tuvieran diversos domicilios, el competente es el que escoge la actora. Eso siempre ha estado ahí. Y todo el mundo dice, sí, ya lo sabemos, no, perdón, pero es una de las chicanas más viejas que hay. ¿Por qué? Porque en automático me invento a una persona que tenga otro domicilio para buscar la jurisdicción de otro juez, la pongo como codemandada y entonces ya, siendo yo el actor, cambio el derecho del demandado a ser demandado en su domicilio. Y luego mucha gente hasta se desiste y no pasa nada, ¿verdad? Y nada más fue el pretexto. Eso creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta también como un tema de ética profesional, por cierto. Otra referencia es en materia de entera fe y crédito. Este creo que ya está mencionado. Perdón, es que me fui hacia atrás. Ok. Artículo 121, otra referencia, 983, en materia de ejecución. La ejecución de sentencias definitivas que hayan causado ejecutoria se hará por la autoridad que conoció el procedimiento en la primera instancia. No viola el 121, sino es consecuente. Segundo, la ejecución de los convenios celebrados en juicio se hará por la autoridad jurisdiccional que conoce el asunto en el que tuvieron lugar los convenios. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no necesariamente los convenios se celebran en el mismo lugar de donde fue presentada la demanda. Aquí hay que ver si lo que se quiso decir es que se asumía que en el tribunal en el que se presentó la demanda era donde se celebraban. Pero cuidado, porque no necesariamente empiezan todos con una demanda de este tipo, sino pueden desviarse a medios alternativos de solución de controversias y firmarse en un lugar diferente. Y luego la otra que creo que sí es consecuente, que las sentencias, y aquí está, esto es importante, a partir de que entre en vigencia este Código Nacional, se resuelve el tema del artículo 121, fracción tercera, en que teníamos que tener en todos los códigos locales la disposición de aceptar la ejecución de una sentencia sobre bienes inmuebles de los otros estados, porque gracias, sí, sí, en caso. Y entonces quedó esta disposición, que es las sentencias pronunciadas sobre derechos reales e inmuebles en una entidad serán ejecutadas en las demás y por la federación. ¿Por qué dice y por la federación? Porque, ¿qué creen? El artículo 121 no obliga a la federación. Bueno, por lo menos formalmente. Entonces, cuidado, porque la federación teóricamente no debe de respetar la cláusula de entera fe y crédito. Yo creo que por interpretación sí. Aquí ya no dejamos lugar a duda. Está la federación también para que se ejecuten conforme las leyes del lugar de la ejecución. Y ya no hay duda de esto, o que los estados sí lo pusieron en número 100. Se van a escalonar los estados porque va a haber una declaratoria Así. de la entrada. Así es, amigo. El de Tlaxcala puede ya estar vigente con su solicitud al Poder Judicial, al Legislativo, y declara, pero el Estado de México no. Así entonces, es. en forma escalonada, ¿y cómo se va a aplicar? Porque unos estados sí, otros no. Por eso también el tema del derecho transitorio es fundamental para saber qué derecho aplica. Y lo tenemos que pensar. O sea, mi mensaje es, no se nos olvide que el derecho transitorio es otra forma de ver cuál es ese derecho que aplico, el que esté en el tiempo. Luego, un tema, por favor, que ahora sí ya de una vez por todas, digamos, que la competencia no implica siempre que se aplique el derecho sustantivo de ese juez. Reconocer que un juez probablemente tenga que aplicar derecho tanto de otro estado como del extranjero. Y no puede sentarse en su nicho de decir, perdóname, pero yo soy juez del Estado de México y no puedo aplicar un derecho diferente. Y esto es uno de los antídotos para defendernos más o menos de que en materia de litisconsorcio pasivo, está bien, no importa, me llevaste con otro juez que no era el de domicilio, pero voy a discutir el derecho aplicado. Para que no creas que por llevarme con aquel juez, en automático me va a aplicar el derecho sustantivo que tú decías. Esta no te sirve. Ahora, ninguna autoridad jurisdiccional, esta es otra muy relevante en materia de derechos humanos, puede negarse a conocer de un asunto sino por considerar que carece de competencia legal. Tengo un asunto, literal, en que un juez de lo familiar dijo, ¿quieren seguirse peleando?
váyanse a La Haya, literal, en la audiencia. Váyanse a La Haya, así dijo, uno de restitución internacional. Los mandó literalmente a La Haya, ¿no? Todavía no es grosería La Haya, pero bueno. Artículo 124, ustedes lo conocen, pero es curioso porque es muy cortito y todo el mundo fundamentamos que aquí están las divisiones, ¿no? Temas civiles federalizados, artículo 73, hay muchos, fracción 16, fracción 19, que ya comenté, una importante en la 21, que es la única en la que podemos tener un fundamento para saber cuáles son las leyes generales y las nacionales. Y fíjense, las leyes generales, como un punto de contraste de las leyes generales y las nacionales, son aquellas que contemplan la distribución de competencias y las formas de coordinación. ¿Por qué lo pongo? Porque cuando tengamos problemas de interpretación, si una ley general se excedió o una ley nacional se excedió, creo que vamos a tener que recurrir a esta fracción a efecto de saber si dónde debería de quedar una ley general o una nacional. ¿Puedo preguntar? Sí. Por ejemplo, en materia de facilitadores, conciliadores, el código trabaja y se va a un arancel, pero el arancel lo va a hacer las entidades federativas, de cualquiera de cada uno. Y en mi opinión hay un conflicto ahí intersistémico de norma. Vamos a ver cómo queda la ley general, porque la ley general toca varios de estos temas. Uno que les interesa mucho, derecho aplicable en el arbitraje. ¿Qué nos dice el Código Nacional de Derecho Aplicable en materia de arbitraje? Primero, en la parte procesal, referencia a un reglamento de arbitraje se le va a respetar y se entenderán comprendidas en el mismo todas las disposiciones que dice dicho reglamento. Pero luego nos vamos al 540 y es muy interesante porque dice que no se puede comprometer en árbitros. De cierta manera es una prohibición para una cláusula arbitral que tendríamos que ver si es una cuestión realmente procesal o sustantiva, porque es partes te estamos quitando el derecho para que en un contrato pongas los árbitros. En estos casos la mayoría son de carácter familiar y obviamente de derecho público. El interesante es el que está en acciones de nulidad y luego las del Estado civil, con excepción de las que se relacionan por cada uno de los códigos sustantivos de las entidades y aquellas que se refieren a liquidación y disolución de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos tener un acuerdo de arbitraje para una parte del derecho familiar y para el otro no. Es derecho aplicable nuevamente. 544. Materia. ¿Quién decide cuál es el derecho sustantivo? Pues sí, hay una norma que lo dice, que es el tribunal arbitral. Fíjense bien. Resolverá la controversia, esto es muy interesante, según las normas de derecho que las partes hayan convenido. Bien, perfecto, hasta ahí, siempre y cuando obviamente no sean prohibidas. Pero segundo, si las partes no indican qué ley, el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable. Oigan, ¿hay una norma parecida a esta para los jueces? No. Entonces, fíjense ustedes que para el caso de arbitraje, sí le están dando una indicación a los árbitros cuál es el derecho, qué técnica van a utilizar, que es la de utilizar las características y conexiones, y para los jueces no. ¿Qué tienen que hacer los jueces? Tienen que ser más estrictos, y todo juez, para poder aplicar un derecho, es porque estrictamente el derecho que lo invistió se lo permite, o para dejar de aplicarlo, en otras palabras, tiene que tener la excepción específica de su derecho para aplicar un derecho diferente. Aquí los árbitros, obviamente, al no tener una jurisdicción oficial, no pueden tener ese punto de partida. Entonces, importantísimo el que si ustedes someten un tema al arbitraje, esta es la regla para definir cuál es el derecho aplicable, a diferencia de los jueces que van a tener reglas más estrictas. Derecho aplicable en asuntos internacionales, esto es procesal. 1186 en la ejecución de sentencias es el que las sentencias tendrán carácter de cosa juzgada y eso se va a respetar. Esto ya viene dentro del capítulo de Derecho Procesal Internacional, que tiene estas tres etapas: cuando el juez aplica el derecho extranjero, cuando nos prestamos a dar ayuda en cuestiones procesales, y tercero, para la ejecución. Entonces, en el 1186 en acciones reales nos dice:
que no se va a ejecutar cuando una resolución es consecuencia del ejercicio de una acción real inmobiliaria. ¿Por qué? Porque los jueces nacionales tienen competencia exclusiva en materia inmobiliaria y real. Una cuestión importante, que haya sido debidamente emplazado el que va a ser ejecutado. Y dice que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal. Cuidado, aquí quedó así. Si nosotros tenemos un emplazamiento que no garantice el derecho de audiencia y que haya acudido y que no se considere que es personal, y vamos a ver cómo se interpreta personal, si en el extranjero tienen ustedes una notificación de emplazamiento que es por fax, ¿va a ser buena o no para efecto de ejecución? Porque tiene que interpretarse el que es personal. Orden público. Esto sí es, por favor, como uno de los grandes cambios. Una de las cosas que vienen en los códigos procesales de la República es que para ejecutar, etcétera, no vaya en contra del orden público. Y muchos jueces y litigantes, etcétera, y autoridades se agarran, no, ¿qué crees? Un ejemplo muy burdo que les voy a poner. ¿Qué crees que en México está prohibido el pacto de retroventa? Y esto es la ejecución de un pacto de retroventa que se hizo en Estados Unidos. Se hizo allá se ejecutó y allá se sentenció al demandar, ni modo, vas a tener que cumplir con el pacto de retroventa, ejecútese, y se va a ejecutar en México. Y dice el juez, no, va en contra del orden público porque aquí no se permite. ¡Alto! ¡Cuidado! Por favor, el orden público al que se refiere no es ese, no es el 6º del Código Civil, es el artículo 15, fracción segunda del Código Civil Federal, que dice que no se aceptará la aplicación del derecho extranjero, que este es el caso, porque es en el momento de la ejecución, cuando va en contra de instituciones fundamentales del derecho mexicano. ¿Qué tan fundamental es el pacto de retroventa que mueve el sistema jurídico y nos... No tienes problema. Oye, es una sentencia que dicta esclavitud en contra de... Bueno, claro, ahí sí, es obviamente en contra de principios fundamentales del orden público. Por eso la medida para ejecutar o no ejecutar no es ya el 6º. Está, ahora sí, gracias a Dios, claro, que es el artículo 15 del Código Civil Federal y ya viene debidamente registrado. Tema que yo no estoy tan a favor, la reciprocidad, que si falta la reciprocidad respecto al derecho extranjero no se va a ejecutar. No me gusta tanto porque siempre estamos en el caso de que quién es primero y quién va a aprobar y si la norma que está en el extranjero para ejecución o no ejecución equivale a la que tenemos en México. Elección exclusiva de foro. Sí. Lo que pasa es que... Me tengo que apurar. No, perdón. En este caso, yo creo que a lo que se refiere también todas las cuestiones de orden público, que son las de familia, siempre tenemos que homologar la sentencia. Nunca podemos aplicarla directo, precisamente porque son cuestiones de orden público. Pero no todas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que es de orden público que en México, y este es un caso típico, que las personas no puedan contraer matrimonio si tienen menos de 16 años. Y tenemos nosotros que en Alaska acostumbran casarse desde los 14 por cuestiones biológicas en Alaska. Y se trae para que se ejecute una sentencia que nace de dicho matrimonio en México. Yo creo que tiene que ser ejecutada. ¿Es orden público? Sí, pero va en contra de los principios fundamentales. Si es algo natural, no. Ahora, no será si una niña de 3 años que se casa en Arabia con un hombre de 40. Por eso es absolutamente caso por caso de apreciación y por eso la Corte ha dicho que el orden público tiene una maleabilidad para ser entendido. De nosotros decir que no se va a ejecutar cuando va en contra de todas las cuestiones, por ejemplo, de familia, que son de orden público, estaríamos, y mi teoría es que estamos haciendo una aplicación extraterritorial del derecho mexicano. ¿Por qué? Porque y además extratemporal, porque las partes que estaban en Alaska tenían que pensar que en el futuro, quizás por alguna razón, tendrían que enfrentarse en un litigio en México y entonces que allá no les iba a valer porque el derecho mexicano no se los da por bueno. Entonces quiere decir que tenían que pensar que se les aplicaba el derecho mexicano cuando estaban en Alaska casándose. Y no,
es una aplicación extraterritorial cuando los jueces nos dicen esto es de orden público en México y porque desde el principio el código dice todas las cuestiones que están aquí son de orden público, observancia general e interés social. No, pues ya todo la ley, entonces ya mejor no apliquemos el derecho extranjero porque todos los códigos, todas las leyes de México dicen la presente es de orden público, ¿no? Además de que es indeterminado, todos los jueces ya en jurisprudencia que el orden público para los efectos de la suspensión del acto reclamado dice es un concepto indeterminado. Tenemos que, pedir y solicitar a nuestras autoridades jurisdiccionales que se metan más al fondo de cada asunto antes de decir que por orden público no van a ser reconocidas las cuestiones nacidas en otro estado o en el extranjero, porque también la misma razón le aplicaría, por ejemplo, si en Chihuahua ya se acepta la poligamia y que vas a tener que ejecutar o dar a conocer y ejecutar y darle validez a las cuestiones nacidas de un matrimonio polígamo en Chihuahua y viene a la Ciudad de México y dice, no, pues ¿qué crees que aquí no se permite? Entonces, por orden público no la puedo Sí, ya se aceptar. acepta Chihuahua. Vamos a ver si voy a vivir yo en Chihuahua. Hay 2 estados en que está a punto de que. No, ya, chu. Sí. Está pasando. Ya vamos. Sí. Ya tengo el vuelo. Entonces, cuidado, por eso hay ciertas razones por las cuales se excluye. Ahora, en materia de selección de foro, una muy interesante es el 1124C, que es el que de dar efecto al acuerdo conduciría a una manifiesta denegación de justicia o violación del equilibrio procesal, o sería manifiestamente contrario a principios, y por eso lo leo, o instituciones fundamentales del orden público mexicano en términos del artículo 15, fracción 2 del Código Civil. Ya viene la referencia expresa. ¿Qué es interesante de este inciso C del 1124? Que es importante ya reconocer el forum non convenience, digamos dicho de otra manera, y el abuso de jurisdicción. Fondo. ¿Qué tiene que ver con las cuestiones de fondo en el Código Nacional para el Derecho Aplicable? Primero, conocimientos nuevos, se los suplico que lo veamos porque estaba repartido en diferentes artículos del Código Federal, en algunos códigos locales, pero ya quedó aquí en el lugar. Hay quienes critican la forma de redacción, todo es mejorable en los próximos 4 años, pero ya está, que es, primero, el conocimiento, texto, alcance, sentido y vigencia del derecho extranjero. Aguas, escrito o no escrito, se reconoce el derecho consuetudinario, pero consuetudinario formal. Deberá realizarse en forma oficiosa, ya es obligación del juez aplicar el derecho extranjero cuando su derecho se vindica. No es opción, no es de apreciación, pudiendo los interesados allegarle a la autoridad jurisdiccional datos o elementos, primero. Segundo, de resultar aplicable el derecho extranjero, es derecho y no es hecho. Se acabó la discusión de que como era hecho, estaba sujeto, como las pruebas, a apreciación del juez. Ya no, está como el derecho mexicano sujeto a interpretación y ver si está vigente. Nada más. ¿Pero qué quiere decir? Que los jueces ya tienen que asomarse también a la jurisprudencia extranjera. ¿Por qué? Porque, ahorita lo van a ver, pero conforme el 14 del Código Civil Federal, tienen que hacerlo como lo haría el juez extranjero. La que sigue, podrán valerse de informes oficiales solicitados al Servicio Exterior Mexicano, que quiere decir que se entiende como autoridad central, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano para estos efectos. Y los jueces, para mejor conocerlo, pueden ordenar o admitir diligencias necesarias, peritajes. A ver, es normal, no le podemos pedir a un juez que conozca 2.500 derechos del mundo. Digo, y si nada más nos vamos a nivel de países, 200. Luego, sentido y alcance legal. Ya viene la definición de qué es el sentido y el alcance legal del derecho extranjero. El sentido es la calificación del supuesto y el significado de lo contenido en la disposición extranjera. Y esto lo tienen que hacer cuando analizan en primera instancia, cuando van a obsequiar pruebas y exhortos y cartas rogatorias y cuando van a ejecutar sentencias provenientes del extranjero. El alcance comprende los datos o campos sobre los que aplica
ese derecho. Nota, usos y costumbres, aguas. No quiere decir que porque el derecho anglosajón esté basado en sentencias específicas esté incluido aquí en este párrafo. Y dice, se hará el mismo análisis tratándose de usos y costumbres y valores culturales, sin embargo, esos sí son hechos sujetos a prueba, como en México, que la costumbre está sujeta a ser acreditada. ¿Cuándo se determina el derecho aplicable? Es otro cambio importantísimo. Ya no nos tenemos que esperar a que se dicta sentencia para saber si se aplicaba el derecho de México, de Chihuahua o del extranjero. Ya está desde la audiencia provisional. Y es cuando se admite una demanda y contestación e impliquen, fíjense bien, la aplicación del derecho extranjero, es decir, que se alegó desde la contestación o la demanda, y que tenga aspectos de derecho internacional privado. La autoridad deberá citar audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar, conforme el 1178, la autoridad jurisdiccional deberá precisar la procedencia de su competencia. Bravo, porque ya no vamos a estar sujetos hasta que al final digo, ay, ¿qué creen que no era competente? Ya todo el mundo soltó pruebas y alegatos, ¿no? Y segundo, definir el derecho sustantivo aplicable, que puede ser nacional o extranjero, pero ya las partes no van a seguir litigando, argumentando sobre el derecho sustantivo diferente, porque no saben qué es lo que va a resolver al final el juez. Oye, seguridad jurídica, desde el principio ya voy a poder saber sobre qué estoy litigando. Las partes pueden en esa audiencia manifestar sus argumentos e incluso, podrán convenir en una solución, incluso parcial, sobre competencia y derecho aplicable en ese momento. ¿Cómo es el proceso? Me lo voy a saltar por el tiempo, pero está dentro del procedimiento del 1179. Artículo 14 del Código Civil Federal es muy importante porque en el 1179 nuevamente nos dice y nos repite que el proceso o el juez, al aplicar ese derecho extranjero, deberá de aplicar ese derecho extranjero y hacerlo en caso de que coincida con el mexicano, fíjense, de manera armónica, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de los derechos, y si hay broncas, tiene que buscar las exigencias de la equidad para cada caso concreto. Lo estamos haciendo juez a juez en estos casos. Sí, mi querida. Entonces ya no es necesaria la homologación siempre. Sí, pero no siempre. Se va a requerir la homologación en la ejecución de sentencias cuando son forzosas, pero se da por sentada que no puedes tú meterte al fondo de la resolución del juez. Pero sí tienes que homologar para dar derecho de audiencia. Y cuando no son de ejecución forzosa, es declarativa, etcétera, no se requiere homologación. Así es. Y debe de admitir o allegarse de informes técnicos para poder conocer. Ya no voy a hablar porque el tiempo es escaso del 133 constitucional y la jerarquía. Yo creo que los... Pero hablabas ahí de, la lámina hablaba de amicus. Ah, cierto. Amicus curiae, ¿no? El 1180 ya contempla el amicus, que no quedó redactado como todos hubiésemos querido si quieren, pero está ahí. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad jurisdiccional, para mejor proveer, podrá admitir es que llega alguien, ¿no? Y allegarse de informes técnicos. La palabra técnico es a lo mejor lo que teníamos que haber quitado, porque también pueden ser alegatos y no necesariamente es un informe técnico. Al decir informe técnico pareciera que nos estamos refiriendo solamente a cuestiones periciales, ¿no? Pero sí, ahí está el amicus curiae ya, en el 1180 para efectos de litigios internacionales, ¿sale? Entonces, y eso es importante porque ya las partes vamos a obtener más flexibilidad para poder ir con el juez y decir, oye, aquí está esto, agua sucedió A, B y C. ¿Cuál es el tema? Que va a tener que ser técnico y que no hay honorarios de por medio. Y entonces sí, las ONGs, etcétera, van a poder acudir también a presentar. Con acciones colectivas se da mucho eso. Muchísimo, exactamente. ¿Pueden tener los estados facultades en temas internacionales? Todavía está en duda. Yo creo que no, siempre y cuando sí sean internacionales. Y que los tratados que no tienen temas internacionales son inconstitucionales y por lo tanto debe de prevalecer la ley o del Estado o de la Federación. Y me voy a sacar ya para cerrar hasta el último punto que era...
Me voy a saltar los detalles de la parte de cooperación judicial, pero fíjense bien, por favor, en este comunicado de prensa, fíjense, de la Suprema Corte de Justicia del 22 de septiembre del 2022. Ay, no sé por qué no aparece, pero se los leo. No sé por qué ya no se movió. Es: para la homologación de una sentencia extranjera y su ejecución en México, fíjense, basta con que su cumplimiento no resulte contrario al orden público, sin que pueda exigirse una coincidencia exacta entre la legislación del país donde se resolvió el juicio y las leyes nacionales. Perdón, no sé por qué no se movió. Ahorita lo puse. Pero eso es lo que pues, nada más que no contravenga el orden público ya. Sí, pero que no necesariamente es el que coincide el texto. Y entonces ahí te abre a por qué el orden público que coincida. Y es por eso por lo que muchos jueces dicen, no, es que aquí son 3 días y allá fueron 5, esto va en contra del orden público No. porque a mí mi procedimiento me lo pide. O sea, es que no. 2, constitucional, y esto lo digo como un punto. Uno de los temas de qué derecho aplicamos en materia procesal es el estatuto personal. El artículo 2 de la Constitución lo contempla y tiene disposiciones de carácter procesal. ¿Cómo se va a aplicar a estas personas? Bueno, les suplico que las vean y que están ahí contenidas, pero fíjense, el Código Nacional también lo contempla. El artículo 6, que dice que en materia de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, se considerarán sus sistemas normativos, usos y costumbres. No hay en el Código Nacional una forma específica, digo un capítulo específico para darle conformación a esto. Chiapas, Hidalgo sí tienen algunas normas para poder homologar, si le queremos llamar así, estas decisiones. En el Código Nacional no viene el detalle, vienen algunos pincelazos, si me lo permiten. Tema que siempre he discutido: ¿qué pasa si es un litigio entre un indígena y un no indígena o no afromexicano? ¿Qué debe prevalecer? Tanto el derecho como el proceso de la comunidad indígena o el de la persona que está sujeta al derecho ordinario, por seguridad jurídica. Yo creo que por seguridad jurídica debería de aplicarse el sistema ordinario porque debemos de hacer que realmente responda a los derechos humanos. Y si responde a los derechos humanos, en automático debería de respetar todas las garantías que deba de tener la persona perteneciente a la comunidad indígena. Otro tema, en materia internacional, se evita la ejecución de una sentencia proveniente del extranjero. Es la primera vez que aparece esto, cuando el juez considere que va en contra de los intereses de niñas, niños y adolescentes. Es la primera vez que viene y es importante. ¿Por qué? Por el interés superior del menor. Oye, que los usos y costumbres, por ejemplo, ¿cómo los contempla el código? Porque bueno, en esta parte indígena, pues luego hay muchas sentencias que se resuelven en Conforme base al derecho a usos y costumbres. ¿Se van a seguir respetando siempre y cuando no violen el código? No le veo duda de que se respeten en aquellas resoluciones que nacen de las autoridades indígenas, porque está soportado por el artículo 2 constitucional, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales de la Constitución, y entre los cuales yo entiendo que no deberíamos de saltarnos el debido proceso, el derecho de audiencia y la violación de los derechos fundamentales humanos, exactamente, y entonces se les debe de dar vigencia. Hay algunos estados que en sus códigos procesales ya vienen. Al momento en que sean sobreseídos por este Código Nacional, necesariamente vamos a tener que tener algo que responda a ello a nivel nacional, porque es la ejecución de las sentencias que vienen de poblaciones indígenas, si no los vamos a sujetar a que la ejecución va a estar conforme al Código Nacional, que básicamente está enfocado a la justicia ordinaria y no a la justicia consuetudinaria. Una involución. Exactamente. Que lo quitaría. Y mira, por ejemplo, hay litispendencia y se respeta la litispendencia en caso de que haya procedimientos en la comunidad indígena. O sea, sí se le reconoce como un procedimiento oficial, digamos. De acuerdo. 137, promociones a cargo de personas de pueblos y comunidades que se hicieran en su lengua o idioma
no necesitan acompañarse de traducción al español. ¿Por qué? Porque les estás poniendo una carga de que vengan en español. En materia de sentencias, fíjate, en el caso de que alguna de las partes sea persona, comunidad o pueblo originario, indígena o afro-mexicana, la fundamentación y motivación deberán tomar en cuenta el derecho consuetudinario, de fondo, esto es de fondo, y las mismas constarán en el formato de comunicación culturalmente adecuada para comunidades indígenas, anexando una versión original e idéntica en la lengua originaria en términos de lo que dice el código. Aquí entrarían los de Tuanasca. No, porque todos nada más se considera eso. No, es internacional. No me convenciste. Es internacional. No, no, a ver, No me convenciste. hay muchos casos. No, por el matrimonio de A ver, menores. no, a ver, ahí te va. ¿Qué pasa cuando es un matrimonio, que no se llama matrimonio, una relación poliamorosa de un árabe casado con sus 5 esposas, todas mayores de edad y vienen a México? Y les tienes que reconocer, por ejemplo, para efectos del Seguro Social. Todas ellas están felices y contentas casadas las 4, porque es lo que dice su derecho, que puede casarse hasta con 4 personas. Viene el árabe a México y pide el Seguro Social. ¿Por qué se los vas a negar? Porque la que abuelas es a una de ellas, a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Bueno, primero que necesite el seguro social, el seguro social en la PC. Sí. Pero, ok. Bueno, no, pero... Y la consentida es la primera. A ver, no, o sea, hay muchos casos de esos. A ver, bueno, yo No, pero por ejemplo en Oaxaca, sí, los matrimonios sí, menores de 12 años, y es una costumbre Ya está prohibido. prohibidísimo, pero sigue esa costumbre. y entonces le dices, niña, como era contra el orden público, Por eso, el que pero te hayas no, casado, el pues uso fíjate y la que no te costumbre reconozco de tu Alaska matrimonio. es mejorable, o sea, así como estos usos y costumbres. Sí, así pero lo de sí, Alaska es no, más como no, porque es reconocimiento del derecho extranjero. Y el reconocimiento del derecho extranjero tiene un nivel de prueba mucho más alto para considerarse de orden público que el derecho nacional, porque no están sujetos a nuestra Constitución, Ay, sí, ya me que es de donde nace. Ok, está Y- bien, me has convencido. Conclusiones. Tenemos que oír a la Corte en muchos temas. En materia de competencias, definiciones y derecho aplicable, a mí me gustaría que uno se metiera más. Los invito a que pongan en sus demandas, contestaciones, que se haga el análisis del derecho aplicable, tanto el sustantivo como el adjetivo. Segundo, faltan desarrollar algunas normas procesales para el derecho indígena y comunitario, lo puse, y las autoridades jurisdiccionales, estoy segura que van a tener que ser más responsables que antes. Listo. Muchas gracias. Gracias.